que en general en la vida cotidiana se las confunde mucho. Es más, durante mucho tiempo la humanidad, todas las personas pensaban, o sea, para ellos no había diferencia. Es más, yo creo que lo pensaban únicamente en el peso de los cuerpos, que es algo que uno siente cuando tiene que levantar un objeto o sostener algo. Lo que percibe es el peso de los cuerpos. Pero son dos cosas distintas. Empecemos con la definición. La definición dice que se llama masa a la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y bueno, que está dado por la cantidad y tipos de átomos, con lo cual yo quiero decir que no es lo mismo 4 átomos de helio que 4 átomos de uranio, porque los átomos de uranio son más grandes y entonces la masa de esos 4 átomos es mayor que la de uranio, es mayor que la masa de los 4 átomos de helio. Y bueno, en ese sentido depende de estas dos cosas, de la cantidad y del tipo de átomos que forman esa materia de la cual estamos hablando. Pero en general, si nos preguntan, para nosotros la masa es la cantidad de materia de un cuerpo y listo. La masa es una magnitud escalar y se la simboliza con la letra M, con la misma M de metro, con la misma M de mili. El contexto es el que nos dice si estamos trabajando con una magnitud, con una unidad, con un prefijo. Y la unidad dentro del CIMELA para la masa es el kilogramo. El peso, por otro lado, es una cosa bien distinta. El peso básicamente es una fuerza. O sea, a diferencia de la masa que la cantidad de materia, el peso es una fuerza, pero no es una fuerza cualquiera. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. O sea, el cuerpo se encuentra atraído por la Tierra con una fuerza que nosotros llamamos peso, peso de ese cuerpo. El peso es una fuerza y como toda magnitud vectorial se la designa con la letra y, y como toda fuerza es una magnitud vectorial, se la designa con la letra P mayúscula y su unidad en el CIMELA, en el sistema de unidades llamado CIMELA, que es el sistema métrico legal argentino, es el Newton. Newton con mayúscula porque es el apellido, deriva de un nombre propio, que es el apellido de, obviamente, de un señor que se llamaba Newton. La relación entre el peso y el masa no es otra cosa más que la formulita que liga estas dos cosas. Y es algo muy simple. El peso de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Muchas veces decimos directamente P igual a M por G y le damos todo el significado que acabamos de ver. Peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Muchas veces también le decimos directamente gravedad a la G. No es la forma, no es el nombre correcto. El nombre correcto, el que está puesto ahí, es aceleración de la gravedad. Pero bueno, digamos que entre nosotros, mientras hablemos y nos entendamos, está todo bien. Yo lo que quiero decir que a la hora de responder una prueba, de hablar en un examen, bueno, tendrán que hablar con propiedad y cuando les pregunte, supongamos qué es G, tendrán que decir que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Eh, la aceleración de la gravedad, también como toda aceleración, es una magnitud vectorial que depende del planeta o satélite donde uno se encuentra. Se designa siempre con la letra G minúscula y sus unidades en decimela son las mismas unidades que para cualquier aceleración, o sea, metro por segundo cuadrado. Me interesa que entiendan bien esta parte que la aceleración de la gravedad depende del planeta o satélite donde se encuentra. Por ejemplo, dentro de la Tierra nosotros tenemos un valor estándar promedio, que es el valor que muchas veces la gente dice, 9,8 metros por segundo cuadrado. Algunos les dicen 9,81 metros por segundo cuadrado. Ya están viendo que el 9,81 está redondeado, porque el valor estándar de G en la Tierra es el que está ahí con esos 4 decimales. La pregunta podría ser, ¿y acá en Tucumán tendremos ese valor? La respuesta es un no contundente. No, acá en Tucumán no tenemos ese valor. Ese valor es como un valor promedio. Supuestamente es el valor de la aceleración de la gravedad a 45 grados de latitud, a
Y a nivel del mar, nosotros no estamos ni a nivel del mar, ni estamos a 45 grados de latitud. Pero en realidad la cosa es más complicada. Un montón de lugares a 45 grados de latitud y sobre el nivel del mar seguramente no tienen ese valor de aceleración de la gravedad. Acá tenemos un cuadrito donde tenemos la aceleración de la gravedad de los distintos planetas de nuestro sistema solar. Fíjese en la aceleración de la gravedad, lo que está más a la derecha. Eh, Mercurio tiene una aceleración de la gravedad de 3,79. Y después tenemos, bueno, Venus, la Tierra, Marte. eh, los planetas que están cerca de la Tierra, Venus por un lado y Marte por otro lado, ¿cuál de los dos tiene una aceleración de la gravedad más parecida a la de la Tierra? Venus, Venus. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué Venus, que tiene una gravedad más parecida a la de la Tierra, 8,8, frente a Marte, que tiene una gravedad que ni siquiera es la mitad, ni siquiera la de la mitad por el, pero dice, por el tamaño de cada planeta, no, 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 pero la por su pregunta, masa, por, no por claro, su diámetro. de qué depende es otra cosa, ¿no? Pero lo que yo quería preguntar es, ¿por qué la gente está ideando este, planes para que viaje gente a Marte y no se han hecho planes para que viaje gente a Venus, que realmente tiene una gravedad mucho más parecida a la de la Tierra? porque Venus está más aproximado al Sol y no podemos sobrevivir ahí con tanto calor, Podría ser, al contrario de Marte, sí, sí, que sí, hace más frío. sí. Parte de la respuesta está en lo que vos decís. Venus es un lugar mucho más caliente, pero en realidad nos costaría sobrevivir sobre todo por la atmósfera. En Venus tenemos una atmósfera de tal manera que una atmósfera que está formada por ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. O sea, obviamente no podemos respirar, tampoco podemos respirar la atmósfera de Marte. Pero la atmósfera de Venus es una atmósfera corrosiva. Incluso mandar, digamos, una sonda, un satélite, digamos, al poco tiempo se derrite porque se corroe, porque le está lloviendo constantemente ácido. ¿Ah? Entonces, Marte, que quizás si han visto las noticias de este año, que había una sonda que incluso mandó después como un dron. La cosa era, qué bueno que voló el dron porque realmente Marte tiene una atmósfera mucho menos densa que la de la Tierra. Dicho de manera más sencilla, hay menos aire. Y el dron para sostenerse necesita aire. Pero igual el dron, bien construido, supo volar y sacó, digamos, una buena foto, tomó unas buenas filmaciones. Bueno, acá está la aceleración de la gravedad de los distintos planetas. Y fíjense en que están los dos otros datos. El diámetro, que me puede dar el tamaño. Y por otro lado, este, tenemos la masa. En realidad, mezclando estas dos cosas, entre el diámetro y la masa, nosotros sabemos el valor de la aceleración de la gravedad. Y yo le digo esto porque muchas veces uno tiende a pensar que eh, mientras más grande es el planeta, tiene más masa. Bueno, sí, esto es más o menos así, pero no tan siempre es así. Fíjese, por ejemplo, lo que pasa entre Urano y Neptuno. Urano y Neptuno, Urano tiene mayor diámetro, pero tiene menos masa. ¿Mm? Y incluso fíjense que los dos tienen más o menos la misma gravedad. ¿Mm? Fíjense que la masa de Neptuno es 102 por 10 a la 24 kilogramos y la masa de Urano es 87 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Mm? Los diámetros de los planetas son muy similares a los de entre ellos, pero sus gravedades son muy parecidas. Entonces, yo quiero que les quede como esta idea, que en realidad depende de la masa del cuerpo, pero también depende del tamaño. Si yo tengo la misma masa y un tamaño muy grande, medio como que la gravedad no es
muy grande, pero si yo tengo dos planetas de la misma masa y un planeta está bien compactado, está bien chiquito, entonces puede tener una masa más grande. No sé si alguien reconoce esta imagen de Sí, ese del planeta de quién. de Kaiosama. Ese es el planeta de Kaiosama, que básicamente era un planeta bien chiquito. Recuerden que, digamos, el auto ese que está ahí con esa calle, digamos, se daba vuelta enseguida nomás. Pero ¿se acuerdan que también la gravedad ahí era bien grande? Que justamente Goku al comienzo no podía ni caminar, digamos, justamente porque la gravedad era muy grande. ¿Y por qué era muy grande? Porque obviamente ese planeta debe ser que tiene una masa muy enorme, a pesar de tener una masa pequeña, pero debe haber sido compactado, digamos, para que tenga una gravedad muy, muy grande. Esta idea que la gravedad tiene que ver con la masa y también con el diámetro de los planetas, de los satélites, es la que después utiliza sobre todo Einstein para hablar de que los planetas, en realidad las masas, habla él, no habla de los planetas, yo se lo hago extensivo a los planetas, pero él dice que básicamente que las masas deforman el espacio. Y mientras más, bueno, esta es cultura general, no es que tengan que saber esta parte, tampoco la de Kaiosama. Pero acá vemos como una masa mayor, digamos como que es la de la Tierra, deforma de alguna forma esa tela sobre la cual está eh, colocado, digamos, el planeta. Esa tela representa lo que se conoce como el tejido del espacio-tiempo. Y de alguna manera deforma el espacio y de alguna manera también deforma el tiempo. Y tenemos una especie de satélite que podríamos pensar que es la Luna, que si se fijan bien, también lo deforma un poco. Eh, Nuestro Sol deforma mucho más que la Tierra el espacio-tiempo. Y si tenemos una estrella de neutrones, que por cierto, el martillo de Thor supuestamente está hecho con una estrella de neutrones, o sea, el martillo de Thor está hecho con un material que es altamente denso. Por eso, a pesar de ser relativamente pequeño, nadie lo puede levantar, porque en realidad tiene como la masa bien, bien concentrada. Bueno, en realidad no lo pueden levantar porque tiene el encantamiento de Odín. Sí, Que eso iba a dice, decir. ¿cómo? Eso iba a decir lo de Odín. Claro. No es tan solo una cuestión de fuerza, tiene justamente el encantamiento de Odín. Por eso que después en algún momento ni siquiera Thor lo puede levantar, porque ni siquiera él había dejado de ser digno. Pero bueno, pero lo dice en alguna película de los, no sé si en Thor o en Los Vengadores, pero dice sí, ahí que el martillo está construido con una estrella moribunda, con los restos de una estrella moribunda, justamente una estrella de neutrones, es prácticamente la última etapa de una estrella de gran masa. Obviamente es una estrella moribunda. Y fíjense en cómo, bueno, en el dibujo se muestra como un black hole. ¿Saben qué quiere decir black hole? Un agujero negro. Un agujero negro. Un agujero negro deforma mucho más el tejido del espacio-tiempo. Yo cuando digo del espacio-tiempo, ustedes le sonarán medio a ciencia ficción, pero eso no es así, ¿eh? La gente, los científicos, los físicos, lo que han hecho ponen muchas veces eh, relojes atómicos que son relojes que miden, qué sé yo, la 100 millonésima parte de un segundo. Miden el 0,00000000001 segundo. O sea, son relojes que son muy precisos, lo ponen a dos relojes así en sincronía, que miden exactamente el mismo tiempo y después lo mandan a uno que esté más alto. Obviamente lo mandan en un avión, algo por el estilo. Después cuando lo vuelven a traer, se dan cuenta con que los, los relojes ya no miden exactamente el mismo tiempo. Hay uno que está más atrasado, porque para él el tiempo ha corrido de una manera distinta. Obviamente ha corrido de una manera distinta de, qué sé yo, recién en la quinta, sexta, séptima cifra decimal del segundo, que para nosotros es imperceptible.
No es que si ustedes se van a escalar una montaña muy alta, de pronto cuando vuelvan todas las personas habrán envejecido y ustedes todavía seguirán jóvenes. No, no es así. O por lo menos la montaña tendría que ser terriblemente alta para que eso suceda, ¿eh? Pero lo que pasa es que esas cosas sí suceden, pero a una escala que... ¿Cuáles son esas cosas? Que el tiempo pasa en forma distinta. Esas cosas sí suceden, pero a una escala que es tan pequeña que nosotros no nos damos cuenta. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta esa diferencia de cómo pasa el tiempo en un lugar a una altura que cómo pasa el tiempo en otro lugar a otra altura, sobre todo para las comunicaciones que tenemos hoy en día todo el mundo, que es con el celular. Porque el celular en general se comunica vía satélite bueno, en realidad se comunica con las antenas de por acá nomás. Pero cuando uno mira en el Google Maps o cualquier otra cosa que tiene a través de los GPS, eso se ha hecho una corrección debido a que el tiempo no pasa de la misma manera acá que donde están orbitando los satélites. Sí, habrá una diferencia que yo de la micromillonésima de segundo, pero esa diferencia existe. Y si no la tomamos en cuenta, después los datos nos quedan requete mal. Bueno, de vuelta, a ver. ¿Quién reconoce esta imagen? Ya reconoció la imagen de Kaiosama, ¿ves? Esta es la imagen de una película de ciencia ficción de hace, no sé, 9 años, pero una película de ciencia ficción muy buena. Nadie reconoce, qué mal ahí, ¿eh? Bueno, esta es una de las imágenes de la película que se llama Interestelar. Una película muy buena. Yo les recomiendo que la vean, ¿no? No porque con eso vayan a aprender algo de física, sino porque en realidad la película es interesante en lo que plantea. Hay tantas cosas que son muy interesantes dentro de lo que plantea la película, pero ahí se ve ese disco que está como dorado, ese disco que está como dorado con una cosa, con un halo dorado que no sabe muy bien qué es lo que está fuera del agujero negro. El agujero negro obviamente es lo que está adentro, nunca podemos ver al agujero negro, podemos ver lo que pasa cerca del agujero negro, pero adentro del agujero negro nunca podremos ver. Y ahí se ve una nave espacial y un planeta. Eh, si alguno no reconoció la imagen, pero ha visto la película, ¿alguien vio la película Interestelar? Yo sí, profe. Yo, profe, pero un poco. No Por lo mi parte no. Yo no me acuerdo mucho, pero sí. Bueno, ahí en esa película, los tipos obviamente salen de la Tierra porque están en busca de un lugar para que la humanidad viva, porque bueno, el planeta ya se está por hacer pomada. Pero los tipos en algún momento llegan a un planeta que dicen, bueno, tenemos que descender en este planeta porque acá viene un tipo y parece que las cosas estaban bien para que vengamos a vivir. Era el planeta donde estaba lleno de agua y que después venía una ola enorme, para los que han visto la película. Bueno, pero ¿qué es lo que pasaba? Los tipos también lo dicen, el planeta, la contra es que ese planeta está muy cerca del agujero negro. Y como está muy cerca del agujero negro, el tiempo ahí pasa distinto. O sea, no me acuerdo, es como decir, Creo que cada era hora era... 1 hora y donde ellos estaban en la nave eran como 100 años. Algo así dijeron, me acuerdo. Sí, no sé si eran 100 años, pero tranquilamente era más de un año. Cada hora era como más de un año ahí. Entonces, bueno, encima los tipos tienen un desperfecto porque lo agarra una ola enorme y se tiene que quedar más tiempo. Y cuando vuelven ya habían pasado así, no sé, como 10 años así el tipo que se había quedado en la nave orbitando. Y para ellos no había pasado, no sé, había pasado lo sumo 2 horas, digamos. Pero yo creo que sí la vi. Era que 1 hora eran 7 años y Una cuando hora puede ser 7 vuelven, años, sí, sí, sí. Ahí su sí. hija ya estaba vieja o algo así. Sí, exactamente. La hija ya no tenía la misma edad que él prácticamente. Que él cuando él había salido de la Tierra. Y bueno, estas son las cosas que
esto no es ciencia ficción, esto es lo que realmente sucede. Yo ya le digo que se comprobó acá en la Tierra que cuando cambia la gravedad también cambia la percepción de nuestro paso del tiempo. ¿Mm? Pero bueno, era como para decirle eso. De vuelta, toda esta pantalla que estamos viendo ahora es medio como cultura general nomás, como para que uno entienda algunas cosas. Nosotros por el momento nos concentramos en esta parte que los planetas tienen distinta aceleración de la gravedad. Y entonces, la misma masa pesará distinto en los distintos planetas. ¿Mm? Porque, fíjense en la formulita P igual a M por G. Si la masa es la misma, porque la masa tiene que ver con la cantidad de átomos y con el tipo de átomos que tenemos, y en cambio G, la aceleración de la gravedad, depende del lugar donde estemos, y en cada planeta tenemos un G distinto, entonces en cada planeta nosotros pesamos distinto. Si nosotros llevamos una pesita de 1 kilogramo, esa pesita de 1 kilogramo, acá la Tierra pesa de una determinada cantidad. Pero si me voy a Júpiter, fíjense que la gravedad en Júpiter es 25, más o menos, casi 26. Es como 25 más grande, 25, 2,5 veces más grande que lo de la Tierra. Bueno, si acá eso pesaba 1, allá va a pesar 2,5. Y obviamente en el planeta de Kaiosama ya pesará 100, porque se acuerdan que la gravedad ahí en el planeta de Kaiosama era de 100G de 100. Bueno. Otra cosa que también algunas veces es difícil de entender, bueno, directamente hay gente que lo niega, que son los terraplanistas, que la Tierra atrae a los cuerpos y los atrae hacia el centro. Es más, la dirección de hacia el centro es lo que siempre define el hacia abajo. Entonces, a ver, ¿están viendo el puntero del mouse, verdad? Sí, profe. Claro. Para esta persona que está acá, esta dirección es vertical y hacia abajo es hacia acá. Sin embargo, para esta persona que está acá, digamos casi en el Ecuador, esta dirección que yo estoy moviendo ahora el mouse en forma horizontal, esta dirección es la dirección vertical. Y el hacia abajo es hacia acá. Lo que para esta persona podríamos decir que es hacia la izquierda, para esta persona es el hacia abajo. Siempre hacia el centro de la Tierra. Porque la Tierra atrae todos los objetos hacia el centro. Lo atrae hacia el centro. Si alguien estaría parado acá, Australia, podremos pensar, bueno, no está hecho el dibujito, pero la persona estaría patas para esta persona estaría patas para arriba, o en nuestro dibujo estaría como patas para arriba. Y el hacia abajo sería en esta dirección, lo que para nosotros prácticamente como de decir hacia arriba, si lo miramos desde este punto de vista. Bueno, espero que se entienda lo que quería decir con esto. Pero esas cosas tampoco son fáciles de entender. ¿Cómo es que lo atraen y por qué no se caen? Bueno, porque nosotros tenemos la idea que las cosas se caen porque vienen acá como que se cae un piso. Sin embargo, en un planeta no existe el arriba y el abajo. Es más, el hecho que exista un planeta es el que define el arriba y el abajo para todas las cosas que están ahí cerca de ese planeta. El entorno sobre ese planeta. Al revés. Bueno. Si uno muchas veces quiere poner en órbita un satélite, es muy similar a esto. Fíjense acá ahí está el dibujito como si fuera un cañón. Y como tirándolo con una, podríamos decir, baja velocidad, sigue la trayectoria A. Si aumenta un poco la velocidad, sigue la trayectoria B. Si aumenta un poco la velocidad, sigue la trayectoria C. Pero si aumenta suficiente la velocidad de esa bala de cañón, esa bala de cañón se podría quedar orbitando la Tierra. Y si quiero que llegue a la Luna o a Marte, bueno, la tengo que tirar con mucha más velocidad y entonces ya no va a quedar orbitando, sino que ya se va a ir hacia otro
lugar hacia otro satélite como la Luna o hacia otro planeta como puede ser Marte y todo lo demás historia. Pero todo acá se explica porque es básicamente lo mismo. La fuerza con la cual se atrae a la bala de cañón es la misma fuerza que en realidad mantiene a la Luna unida a la órbita de la Tierra. Y este es justamente el gran descubrimiento de Newton. Newton hace más de 300 años, en el año 1687, escribe unos libros que son incluso la base de lo que hoy en día se enseña, de lo que nosotros sabemos, son la base de lo que se conoce como la mecánica. Y en el tercer tomo justamente habla de lo que nosotros conocemos ahora como la gravitación universal. Y su gran aporte a la ciencia es darse cuenta que en realidad la fuerza que hace que una manzana caiga es la misma fuerza que en realidad mantiene a la Luna sujeta en la órbita de la Tierra. Por cierto, Newton hizo todo este descubrimiento en su casa porque, bueno, en la época que había una gran pandemia como la que nosotros estamos teniendo ahora, y todo el mundo tuvo que estar en cuarentena, encerrado en su casa. A mí hay algunas cosas que me parecen muy graciosas cuando la gente habla de la cuarentena más grande del mundo. Sí, la cuarentena más grande del mundo, yo salgo a la calle cuando tengo que salir al centro, ahí a hacer diligencia, veo un montón de personas. Eso no es una cuarentena. Nosotros estamos con la movilidad restringida, que no podemos juntarnos muchas personas, que no podemos ir a lugares muy lejos, pero cuarentena es la que tenía Newton, que ahí estaban absolutamente encerrados en su casa, y ellos han estado encerrados en su casa durante 2 años. Eso sí es lo que ha durado la real cuarentena en el año 1680 y tantos. No me acuerdo, peste, que creo se llamaba la peste negra, pero no me acuerdo cómo se llama ahora esa enfermedad. Y bueno, también por otro lado, si alguien escuchó alguna vez, también se hace mención a la manzana de Newton. En realidad, los historiadores, eso también es cultura general, en realidad los historiadores piensan hoy en día que no había ninguna manzana, porque en la casa de Newton no había manzana. Lo que sí había era un árbol de durazno. Así que probablemente a Newton se le ocurrió cuando estaba viendo cómo caía el durazno. Y entonces darse cuenta que la fuerza que atrae al durazno o manzana hacia la Tierra era la misma fuerza que en realidad atraía también a la Luna. Y que en realidad no caía, la Luna no caía por esto que les mostraba acá, porque la Luna, digamos, en algún momento quedó dando vueltas por ahí. Sería quizá un poco interesante que les cuente cuáles son las nuevas teorías de dónde salió la Luna. Lo que se cree, digamos, es que, bueno, todo el mundo debe saber acerca del el asteroide que mató a todos los dinosaurios. Un asteroide bien grande, viene, choca más o menos por donde está el Golfo de México, por Cancún más o menos, choca y entonces produce una explosión tan grande, bueno, que mata a casi todos los seres vivos del planeta. Pero en realidad, antes de que, bueno, eso ya cuando la Tierra ya estaba formada, por algo ya existían ya los dinosaurios y todas esas cosas, ya había vida. Pero antes de eso, cuando la Tierra todavía era una bola tipo de lava, así cuando estaba todavía recién formándose, ya estaba ya como la pelotita, pero en todas partes no había, por supuesto, mar, en todas partes había como lava, volcanes por todas partes. Ahí en ese momento vino también un asteroide mucho más grande que el que mató a los dinosaurios, pero no le pegó tan de frente como el que le mató a los dinosaurios, sino que le pegó de costado a la Tierra. Le pega de costado y en realidad lo que hace de ahí en más se queda orbitando. Con el tiempo, ese asteroide se enfría, la Tierra se enfría, el asteroide que se enfría y queda ahí orbitando es lo que conocemos hoy en día como la Luna. Obviamente de todo esto hay
registros que hacen pensar que lo que le estoy diciendo es así, ¿eh? Sobre todo el asunto que del lado oscuro de la luna. Bueno, lado oscuro de la luna es una frase que a ustedes se les puede venir por dos lados. ¿Qué le dice a ustedes el lado oscuro de la luna? Es supuestamente una teoría de conspiranoicos que dice que del lado oscuro de la luna, que el lado que no nos ve, que nosotros no vemos supuestamente, hay aliens y un montón de cosas. Claro, también está ahí ¿cómo se llama? La luna azul, donde están los inhumanos. También. Pero a lo que yo voy es que el lado oscuro de la luna, o sea, a ver si me ven el mouse, nosotros siempre vemos esta cara, que en este momento como que está dando el frente a la Tierra. Nunca vemos esta cara, porque cuando la luna está acá, la luna giró de tal manera que de vuelta esta cara es la que está dando el frente hacia la Tierra. Y siempre sucede así. Siempre es como que la misma cara es la que está mirando hacia la Tierra. Y esta otra parte le llamamos el lado oscuro. El lado oscuro no es porque esté oscuro, no porque no le dé la luz. Porque si el sol está por acá, ahí le está dando la luz al lado oscuro de la luna. Pero obviamente, es como ha dicho el compañero, hay una parte hay un lado de la luna que nosotros no vemos. Que por cierto ya se ha fotografiado, ya se ha filmado por ahí cuando hemos mandado alguna sonda, algunos satélites. Obviamente si también hay una civilización extraterrestre no lo van a publicar, ¿no? Pero bueno, podría ser, ¿eh? Eso aparte yo no sé, no lo podría decir, pero sí lo que les digo es que en general ese hecho tan extraño que la luna gire de tal manera que siempre dé la misma cara hacia la Tierra es lo que sobre todo hace pensar que en realidad viene de que era un satélite que chocó con la Tierra y entonces por eso después siempre da la misma cara hacia la Tierra. Y bueno, esto que yo le he dicho con que la Tierra atrae a la Luna, que es un satélite natural, obviamente también la Tierra atrae a los satélites artificiales, que son los que utilizamos para las comunicaciones y un montón de otras cosas, ¿no? También yo le había dicho que el valor de la aceleración de la gravedad, por eso se tomaba como el valor estándar o el valor promedio, porque en realidad la aceleración de la gravedad de la Tierra cambia de lugar a lugar. Lo que sí es bien sabido es que tiene su menor valor sobre el ecuador. Sobre el ecuador tiene una aceleración de gravedad de 9,73. Como yo les decía ahí, a 45 grados de latitud tiene el valor que generalmente se lo conoce como 9,81, a pesar que ya sabemos que el valor real es 9,8065, creo. Y en los polos tiene el mayor valor. ¿Y esto por qué es así? Bueno, es así por diversas cosas, pero sobre todo porque la Tierra no es exactamente una esfera perfecta. En primera instancia, deben saber quizás que la Tierra está más achatada en los polos. No es exactamente una esfera. Pero aparte eso, Creo ¿sí? que la forma se llama geoide. Sí, bueno, exactamente. La forma es un geoide. Pero aparte de ese efecto, que está achatada en los polos, la otra cosa que también sucede es que la Tierra gira. Y el giro se siente más, el hecho que esté la Tierra más girando, se siente más en el ecuador, porque está más alejada del centro de la Tierra que en los polos. Bueno, eso también es una cosa que van a ver cuando estudien la parte de movimiento circular, ¿eh? Que uno siente más el efecto de las cosas girando cuando estamos más alejados del centro de giro. Y bueno, eso es por un lado, pero en realidad eso es es una idea muy simple. Mejor digo, bueno, es una cosa que sí tiene que ver con la variación de la gravedad, pero en realidad la gravedad
cambia mucho de un lugar a otro por más que estemos en la misma latitud, por más que estemos a la misma altura, porque en realidad la gravedad depende mucho de lo que nosotros tengamos bajo nuestro suelo. O sea, supongamos que tengamos dos lugares a la misma latitud, a la misma altura, no es que uno está más alto que el otro, pero dependiendo de qué es lo que exista debajo de nuestro suelo, vamos a tener valores distintos de gravedad, porque supongamos debajo de mi suelo, acá, en mi casa, supongamos que algunos kilómetros por debajo corre una especie de río subterráneo, hay mucha agua ahí. En cambio, quizá, qué sé yo, por decirle algún lugar que no está muy lejos, Tafí Viejo, quizá debajo de Tafí Viejo exista un yacimiento de hierro. Bueno, el hierro es mucho más denso que el agua. Entonces la gravedad ahí en Tafí Viejo, a pesar que no es mucho más lejos que San Miguel de Tucumán, la gravedad va a ser bien distinta. Porque la gravedad en realidad de lo que depende fuertemente de lo que tengamos nosotros debajo de nuestros pies. Y acá de vuelta ahí tenemos como un dibujito donde nos indica varias cosas. Ustedes capaz que no puedan leer, pero yo se lo voy contando. Esta parte que estoy marcando ahora con el mouse, que llaman ahí la corteza oceánica, es una parte que es más densa, ¿no? Acá tenemos, bueno, esto que está con marrón, con naranja, digamos, tiene que ver con la corteza continental, que es menos densa. Bueno, esta que está acá más arriba, que es más amarillito, eso sí vendría a ser como tipo arena o tierra, le podríamos decir. Pero esta persona que está acá en este lugar, la que está más a la derecha, como debajo de ella y bastante cerca, está cerca de la corteza oceánica, esta persona siente una gravedad mayor que lo que siente esta otra persona. Porque debajo de ella, digamos, debajo de su suelo, si empezamos a cavar, lo que tenemos primero, aparte de la tierra, después tenemos corteza continental, que es menos densa, ¿no? Y si cambia la gravedad, sabemos que cambia el peso. Bueno, alguien me dirá, bueno, pero ¿y cuánto cambia? Bueno, está bien, tienes razón, puede cambiar en una décima de gramo. Qué sé yo, acá pesa 50 kilogramos y acá pesa 50 kilogramos con una centésima de gramo menor. Pero resulta que hay instrumentos que te pueden medir eso, que te pueden medir esa diferencia, que te puede medir la 50 milésimas de gramo. A lo que yo voy es que si yo puedo medir con mucha precisión el peso de un cuerpo, en realidad lo que estoy midiendo con mucha precisión es la aceleración de gravedad en ese lugar. Y si estoy midiendo con mucha precisión eso, en realidad estoy teniendo una idea de qué es lo que hay por debajo de ese lugar, debajo del suelo, si me podría cavar. Y esto es lo que utilizan las personas para hacer lo que se conoce como prospección minera. Prospección minera quiere decir, por ejemplo, supongamos, yo quiero buscar petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque si lo vendo el petróleo me hago millonario. Entonces, bueno, ¿y cómo hago? No voy a andar cavando en todas partes, porque no voy a andar cavando acá, 1 kilómetro más allá, 1 kilómetro más allá, porque bueno, primero que voy a gastar mucha plata cavando y después que voy a dejar agujeros por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me contrato un montón de gente y les mando a ellos con una especie de balancita, en realidad no es balancita, pero los mando a ellos como a medir con este aparato que me mide la gravedad con mucha precisión en distintos lugares. Entonces, yo ya sé por lo menos que el petróleo, pregunta, a ver, ¿qué es más denso, el agua o el petróleo? El petróleo. El petróleo. El petróleo. ¿Qué es más denso, el agua o el aceite? El aceite. Aceite. Si tiramos aceites en agua o si tiramos agua en aceite, ¿qué queda arriba? El aceite. Y entonces de vuelta, ¿qué es más denso, el agua o el aceite? El agua. El agua. El agua. Bueno, eso es una cosa que debemos saber, que cuando tenemos líquidos, primero que nada, porque el tema que viene es justamente estos líquidos,
Los líquidos más densos se van abajo, o dicho de otra manera, los líquidos menos densos se quedan arriba. Y cuando, qué sé yo, un buque carguero derrama petróleo, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Se queda arriba o se va al fondo? No, se queda arriba. Entonces, ¿qué es más denso? ¿El agua o el petróleo? El agua. El agua. El agua. El agua es más denso, ¿no? Entonces, si yo voy a un lugar y de pronto veo que la gravedad es mucho menor ahí, yo puedo pensar que acá debajo existe algo que me está mermando la gravedad, y entonces puedo pensar que quizá exista petróleo. Bueno, alguien me dirá, bueno, también puede existir agua. Bueno, sí, está bien, capaz que también exista agua, pero con agua también le puedo sacar algo de plata, porque bueno, porque a la gente también le interesa saber dónde hay pozos acuíferos para sacar agua, ese tipo de cosas. Bueno, el asunto es que así es como se hace lo que se conoce como prospección minera. Así es como se sabe qué es lo que tenemos por debajo de nuestro piso sin cavar, antes de cavar. Más cavar es cuando ya más o menos ya tenemos una idea bastante certera, ahí recién nos ponemos a cavar. Bueno, y acá tenemos uno de los tantos imágenes de la Tierra. Esta en realidad está compuesta por dos cosas. En base a la gravedad, los tipos marcan como la altura. Y la otra cosa que tiene que ver de ellos es el color. Acá como que la gravedad más alta corresponde, digamos, hacia los lugares que tienen más altura. Y los lugares con gravedad más baja son de menos altura o de menos distancia al centro de la Tierra. Como para que tengan una idea, ¿no?, más de algunas cosas. Y bueno, vamos a empezar a hacer algunos problemas del día de hoy. Algunos de estos problemas, bueno, este problema de ejemplo no. No, este problema de ejemplo sí. Está ahí en el práctico esto. Ahora yo se lo hago con la presentación. Si quieren después lo hacemos ahí con la pizarrita. Pero esto se trata de lo siguiente. Acá tenemos que tener varias cosas en cuenta. Recuerden que ya les he dicho que el peso es una fuerza y por lo tanto en el CIMELA se mide en Newton y Newton se simboliza con la letra N mayúscula. Acá dice que un cuerpo pesa 860 newton en la Tierra y me pregunta entonces cuánto pesará en la Luna. Y me da como dato la aceleración de la gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo cuadrado, y la aceleración de la gravedad de la Luna, 1,62 metros por segundo cuadrado. Casi la sexta parte. La sexta parte. Eso quiere decir que si yo peso 600 newton, a una persona que pese 600 newton, usted dirá, ¿600 newton es mucho o es poco? Bueno, una persona que tenga una masa de 60 kilogramos pesa más o menos como 600 newton. O sea que tampoco no es, seguro que no es muy corto, pero yo lo que voy es que una persona que pese como 600 newton, si fuese la Tierra, la persona pesaría 100 newton, pasaría de pesar 600 a pesar 100. Y la pregunta sería, pero entonces ¿qué la persona adelgazó? No. ¿Por qué no? Si yo voy a la Tierra peso menos y ya por lo tanto ya en vez de hacer dieta me voy a la Tierra, a la Luna, y ya voy a dejar de ser gordito. O sea, su masa, digamos, sigue siendo la misma, digamos. Bien, Solamente que cambia la fuerza de la gravedad. bien, esa es la cosa fundamental. Esa es la cosa fundamental. La masa de un cuerpo es siempre la misma. ¿Por qué? Porque depende únicamente de la cantidad de átomos que tengamos, de la cantidad de los tipos de átomos que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que lo resumimos diciendo? La cantidad de materia. Entonces, la masa de un objeto es la misma en los
tengamos acá, vamos al Ecuador, a los polos o a la Luna, la masa de ese objeto, para mí va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es el peso, porque cambia la aceleración de la gravedad, cambia la fuerza con la cual ese lugar lo está atrayendo. Entonces acá podríamos empezar con algo simple, planteando que el peso en la Tierra es igual a la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra. Y fíjense en aquí hay de datos tenemos el peso en la Tierra, que son los 860 newton, la aceleración de la gravedad en la Tierra, de acá en más ya le voy a decir el G. El G en la Tierra, que es 9,8, entonces lo único que haría tendría que despejar, o sea, ese G de 9,8 pasaría dividiendo, y en base a eso calcularía cuánto vale la masa de ese cuerpo en la Tierra. Fíjense también cómo las unidades se arreglarían, porque Newton es una abreviatura de decir kilogramo metro por segundo cuadrado, y dividido en metro por segundo cuadrado, se me simplificarían los metros por segundo cuadrado y me quedaría la masa en kilogramos. Entonces ya sabemos que ese cuerpo que pesa 860 newton en la Tierra tiene una masa de 87,7. Y también sabemos lo que acaban de decir el compañero, que en realidad la masa de un cuerpo es la misma en todas partes. Entonces me voy ahora a la Luna. Para sacar el peso en la Luna, igual a la masa por la aceleración de la gravedad en la Luna. Pero ya sabemos que la masa del cuerpo son lo que acabamos de calcular, los 87,7 kilogramos. El G de la Luna es 1,62 metros por segundo cuadrado, que era el dato del problema, y no tenemos nada más que calcular. Listo. Con eso ya resolvemos el problema. Bueno, este era un problema ejemplo, pero también es uno de los problemas del práctico, y con esto lo que nos queda es para la clase que viene, de mañana, ahí vamos a terminar de hacer los problemas que nos quedan de este práctico. Yo calculo que mañana ya vamos a terminar. Nos quedan terminar de hacer algunos problemas de esto. Fíjense que el práctico con respecto al peso tiene como dos partes. Hay una parte que es medio de teoría que ustedes tienen que responder. Creo que les pregunta, digamos, cuál es el nombre correcto de G. Generalmente el que lo simbolizamos con la letra G, cuál es el valor correcto, cuál es el nombre correcto, cuál es el valor medio. Bueno, esas cosas ya acabamos de ver hoy. Hay cosas que se les pregunta, pero que no les he dicho, que ustedes tienen que buscar, como cuál es el valor de G en Tucumán. Entonces, bueno, googleen, busquen algún libro o le preguntan a alguien que trabaje, digamos, en la parte de geodesia. Pero en general, googleando van a poder saber cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en Tucumán. Y bueno, eso nomás. Estoy terminando, bueno, primero que disculpen realmente que haya empezado tarde la clase, pero no he podido llegar a tiempo. Ya le cuento que tengo que ir a dejar a mi señora ahí al trabajo. Pero yo termino antes, porque si estaríamos en presencial, tendríamos nosotros, ustedes tendrían el recreo en el medio, que no lo hemos tomado, y es por eso que generalmente terminamos antes esta parte. Bueno, ¿hay alguna pregunta?